Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ya había buen tiempo que había pasado con sus discípulos, casi 3 años junto a ellos. Y luego de permitirles de verlo a Él en acción, a través de su compasión para con las multitudes, sanando enfermedades de muchos, sordos, ciegos, paralíticos y otros, liberando de demonios a los poseídos, también les permitió de primera mano a sus discípulos ver su dominio sobre la naturaleza, parar el mar y los vientos, y milagros como la multiplicación de los alimentos para miles de personas, y sobre todo, enseñanzas personalizadas a los discípulos a través de la explicación de las parábolas que enseñaba. Era tiempo, pues, de hacerles una pregunta mucho más íntima, una pregunta difícil, como solo para ellos. Lo vemos como nos narra en Mateo capítulo 16, los versos del 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron ellos, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? El anticipado de Pedro siempre primerito contestando: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Poseer un concepto errado de la persona de Dios no es un tema menor. La pregunta de Jesús era muy pertinente. Considerar las revelaciones que Jesús hizo a sus discípulos a fin de que ellos cambiaran la imagen que ellos tenían, tal vez una imagen distorsionada que tenían del Padre. Recordemos pues el contexto del pueblo hebreo en ese tiempo. Estaban conquistados por el imperio romano, humillados como esclavos, desvalorizados como nación, humillados a lo sumo. Además, sus sistemas religiosos sin profetas que hablen de parte de Dios por 400 años, sus guías religiosos sujetos a tradiciones y arreglos políticos con el emperador romano de turno y sus legiones, y la distorsión de la verdadera imagen de Dios. Un Dios tal vez lejano para ellos, que les había olvidado y ya no les escuchaba. Un Dios de tradiciones religiosas, un sacerdocio político y demasiado jerárquico. Todo esto hace necesario nuestro acercamiento a Jesús para construir una relación sana con Él. La confesión de quién es Jesús constituye un paso esencial, importante en la vida cristiana. Es el reconocimiento y la revelación de Jesús como Salvador, como el Mesías a quien tanto esperaban. Esta confesión llevaría a sus discípulos a una más profunda transformación de su vida espiritual. Veamos Mateo capítulo 7, los versos del 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esta casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. A través de esta ilustración, nuestro Señor Jesucristo describe el estado moral y espiritual de todas las personas. Tal cual construir una casa sobre estos cimientos, roca o arena, darán la solidez o no de una vida sustentada para confrontar las dificultades de la misma. O eres prudente y edificas sobre la roca, o eres insensato, necio, si construyes sobre la arena. Pues lo que decidas será probado. Las dificultades y problemas de la vida se encargarán de demostrar sobre qué está fundamentada tu vida de fe. La casa y vida que está fundamentada sobre la roca no cayó. La que estaba sobre la arena sufrió una gran ruina, nos dice
el relato bíblico. La pregunta esta mañana es, ¿sobre qué fundamento estás edificando tu vida? ¿Qué ha hecho posible que tu casa aún permanezca en pie en medio de fuertes tormentas, como asuntos familiares y relacionales, relaciones laborales y económicas, o de salud integral, o de tu influencia en tu ámbito de desarrollo y tu fe? Pedro había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios viviente, Mateo 16:16. ¿Puedes sustentar tu respuesta con una confesión como la de Pedro? ¿Eres el Cristo, el Mesías? ¿Puedes sustentarlo con tu boca y con tu corazón? Pues de esta confesión, si la de Pedro y la tuya hoy, el Señor Todopoderoso edificará su iglesia. Por eso eres considerado digno de ser el templo del Espíritu de Dios, pues Jesús es la roca sobre la que edificará su casa. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Sin embargo, tras de semejante revelación, tras la declaración de Pedro, él mismo más tarde pretendió impedir el cumplimiento de la palabra que Cristo mismo estaba anunciando en Mateo 16, del 21 al 23. Él empezó a anunciar que vendría su muerte, y Pedro no lo quiso así. Así debía cumplirse la voluntad de Dios, pues establecería su reino espiritual, y todo lo que se opusiera sería considerado una obra o estratagema de Satanás. Estar en Cristo no nos garantiza que, en ocasiones, no hagamos un trabajo eficaz a favor del enemigo. Aunque habláramos palabras correctas, ¿por qué nuestras ideas pueden no estar reflejando quién es Jesús para nosotros? Porque podemos estar fomentando en nosotros mismos y en otros una forma de ver la vida que no es según los principios eternos, sino conforme a la sabiduría humana. Pues nuestro entorno humano crea en nuestra mente a un Mesías, más como un superhumano que un siervo sufriente que envió Dios para hacer expiación por los pecados de los hombres. Una imagen totalmente distorsionada por una cultura popular en nuestra mente es peligrosa. Las palabras de Pedro eran correctas, pero las ideas de quién era la persona de Jesús estaban erradas, no estaban en lo correcto. Y un concepto errado de Dios afecta a la manera en que nos conectamos con el mismo Dios Todopoderoso. Si nuestra imagen, escuche bien, si nuestra imagen es la de un Dios extremadamente severo y distante, ¿cómo podría verse afectada nuestra relación con otros? Lo más seguro, seríamos excesivamente legalistas con ellos, duros, hasta crueles a veces. Y si por el contrario, si la imagen de un Dios que tenemos es de solo amor, posiblemente seremos desmedidamente permisivos, condescendientes con los demás. Jesús busca con esto corregir las distorsiones que tenían sus discípulos sobre quién es Dios, distorsiones que eran más humanas que divinas. La parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas capítulo 15, los versos del 29 al 31, nos ofrece un ejemplo de la mala imagen de Dios, y esta puede acabar con una vida de una persona. El hijo mayor hablando dice en el versículo 29, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, Padre. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, el hijo pródigo, regresa, después de haber derrochado su dinero en prostitutas, matas del ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo. Si el hijo mayor hubiese entendido que haga lo que haga o deje de hacer, todo lo que era del padre era ya suyo, su vida hubiese sido más libre, más llevadera, más alegre. Lo que el padre le estaba realmente enseñando era misericordia, con quien no tiene nada, con quien no lo ha perdido todo y ni siquiera él se pertenece. La distorsión de quién era el Padre, lo que esperaba de él, hace que nos juzguemos equivocadamente y no tomamos nuestros derechos ya otorgados como hijos.
En Juan capítulo 14, el verso 8 y 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedamos conformes. Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Qué pedido que le hace Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuál es la afirmación contundente de Jesús? La afirmación y la respuesta del Señor. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros no hemos visto a Jesús, tal como lo vieron los discípulos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver al Padre? Según Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 8 al 9 nos dice, ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Mire qué afirmación de las Sagradas Escrituras para nosotros. Espero que con esta afirmación tu corazón salte de alegría y digas, aleluya, gloria a Dios, amén, porque realmente Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en mí. ¿Qué otro dato del Padre dio Jesús a sus discípulos? En la cultura hebrea, el nombre de una persona describía la esencia de lo que ella llegaría a ser en relación con los propósitos de Dios. A través de su ministerio terrenal, Jesús mostró el corazón del Padre. Mediante la reprensión a los religiosos, Él muestra la justicia del Padre. Usted lo encuentra en Mateo 23:23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Mediante la sanidad de los enfermos, Jesús manifestó la compasión del Padre. Mateo 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. También podemos decir que mediante la corrección a los discípulos, Él revela el corazón comprometido del Padre. Lucas 9 del 46 al 48. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante entre ellos. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso al lado, y luego les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante de entre ustedes es el más importante. Podemos decir también que mediante la alimentación de las multitudes, Él evidencia el corazón proveedor del Padre. Leemos Juan capítulo 6, los versos del 10 al 11. Y Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron y se saciaron, y adicionalmente sobró. También podemos decir que mediante su propia oración, Él descubre el corazón de intimidad del Padre. Lo vemos en Marcos capítulo 1, 35. A la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Qué motivos renovados tienes hoy para exaltar su nombre? Escuchando el carácter, la bondad, la misericordia y el cuidado de nuestro Dios Padre, ¿qué motivos renovados tienes hoy para exaltar su nombre? A pesar de que nuestra comprensión de Dios es muy limitada, caminar con Jesús todos los días nos ayudará a descargar ideas erróneas de quién es nuestro Padre. Así podremos construir una relación sana con Él y con nuestro prójimo, porque arreglada la relación vertical con el Altísimo, la horizontal es mucho más fácil. Por eso, podemos poner como una aplicación para nosotros: escribe tu propia confesión de quién es Dios. Estudia las Escrituras de esta semana. Apunta las definiciones que ellas dan de Dios. Compara tu creencia con las verdades bíblicas. Si no saben por dónde empezar, pide ayuda a otro creyente, a tu pastor. Decide convertirte cada día de las ideas distorsionadas sobre Dios a la versión real de Él. Alábalo por quien es Dios cada vez que el Espíritu te revele su verdad. Adicionalmente, reflexiona en las palabras del Señor. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué distracciones corren alrededor tuyo, a tu vista, de la obra de Dios? Recuerda que nuestras buenas ideas e intenciones no son conforme a la justicia de Dios. Adicionalmente, sabes que tu corazón es engañoso. Por eso es necesario evaluar si acaso estás fomentando en ti mismo y en otros una forma de vida sobre buenos principios
y no sobre la sabiduría de Dios. Ora para que Dios te ayude a distinguir en qué podrías estar tú fallando. Por último, busca intencionalmente imitar a Jesús. Esta semana, manifiesta la justicia de Dios predicando a Cristo. Muestra la compasión del Padre, visitando a un enfermo, apoyando a alguien que necesita tu ayuda, asistiendo a un necesitado. Descubre el corazón comprometido de Dios, exhortando en amor al débil en la fe. Evidencia al Dios proveedor, dando algo al que no tiene. Deleítate en el corazón de intimidad del Padre, buscando su presencia en oración. Son retos, son tareas, son acciones, pero sin un corazón que ame, de nada sirve. Que Dios Todopoderoso te guíe en la revelación de Él hacia ti a través de su amor y su misericordia, y puedas a través de la palabra conocerlo más de fondo, más en intimidad, y conversar con Él, hablar con Él y buscar tu propósito de vida. Y así verás la buena voluntad agradable y perfecta para ti en el camino que Él ha determinado en este tiempo para tu generación. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guarde y te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.